Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Buenas tardes, amigo oyente. En el último programa leí la primera parte de una carta que recibí no me acuerdo si eran 3 o 4 años atrás. Claro que tendré que terminar de leer la carta ahora, pero pensé que habrá personas escuchando hoy que no habían oído la primera parte. Entonces hubieran perdido la mitad de la historia. Por eso, voy a leer la carta desde su principio otra vez, y espero que sea de bendición para todos los oyentes, como fue para mí. Nos enseña 2 cosas esta carta: que una doctrina correcta puede ser una gran bendición y una ayuda para el bienestar de tu vida espiritual, pero también una doctrina que limita lo que Dios puede hacer en tu vida hoy en el siglo XXI puede aún dañarte espiritualmente. La segunda cosa, vamos a ver cómo Dios puede obrar en la persona que piensa que las cosas sobrenaturales no son para Él. Sorprendernos. Dios puede sorprendernos con su gran amor y misericordia en la vida de tal persona. Ojalá que sea de gran ánimo para algún oyente que piense igual. También voy a repetir mis comentarios sobre la persona y la carta ya mencionados, y a compartir esta carta antes con los que se unieron al otro estudio que hago de 1 de Corintios. Y quisiera compartirla también con los que se unen en este estudio de los Hechos. La carta fue escrita por una joven mujer que pensó que la promesa de Dios no era para ella. Voy a mostrarte cómo Él se movió a alcanzarla en compasión y cómo te alcanzará a ti también. La conocí durante muchos años por estar en reuniones en su iglesia, en campamentos de juventud en Rumanía. Era una cristiana muy amable, con un maravilloso sentido de humor. Por otro lado, estaba muy delgada y enfermiza, y tenía que prestar mucha atención a su dieta. También estaba atormentada por muchos temores,
que oscurecían su vida y la robaban el gozo de las bendiciones tremendas del Evangelio. Se casó con un joven, también amigo y hermano de un misionero. Me honraron al pedirme que predicara en su casamiento, pero para mi vergüenza se me olvidó llevar mi pasaporte al aeropuerto y por eso no pude tomar el avión a Rumanía. Otro tuvo que ocupar mi lugar en el casamiento. El marido encontró trabajo como ingeniero en Londres y en raras ocasiones los vería cuando visitaba Rumanía. Tienen 2 hijos. Mientras vivían en Londres, la mujer se enfermó gravemente y tuvo que ser sometida a una cirugía. Después de la operación, perdió sus constantes vitales y tuvo que ser reanimada. Estuvo muy grave en ese tiempo y los doctores dijeron a su marido que no esperase que viviera mucho tiempo más. Creo que ella no me contradiría si dijera que debido a su disposición melancólica, no estaba dispuesta a enfrentar la muerte. De ninguna manera. Aclarando estos puntos, empezaremos a leer su carta, cómo continuó su enfermedad y sus profundas necesidades espirituales. Después veremos cómo el Señor se interpuso y dio un giro total a su vida. Te comparto esta carta a ti para que veas el gozo, el poder y la bendición que hay en la promesa del Padre, claramente otorgada en su palabra, y cómo está a la disposición de todos sus hijos. El texto bíblico que estamos estudiando y seguiremos estudiando después de leer la carta es lo que me impulsó a leerla, y con las palabras y son las palabras de Pedro en Hechos 2, 48 y 49, donde dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y especialmente quiero enfatizar versículo 49, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a verlo cómo Dios obró en el siglo XXI en Rumanía, no, en Hong Kong. Empieza la carta. Hola, hermano Luel. Wow, dice. Parecen haber pasado siglos desde que hablamos la última vez, aunque yo te sigo por el blog y he estado leyendo y releyendo algunos de tus artículos, especialmente sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el estudio sobre 1 de Corintios. Vivimos en Hong Kong desde febrero de 2019. Mientras estábamos en Londres, en un momento oscuro de mi vida, conocí que si continuábamos allí, yendo a la misma iglesia, mis hijos no llegarían a creer. Y bien, nunca veríamos el poder de Dios. Pensé que ellos posiblemente obtendrían un entendimiento intelectual, pero no conocerían el poder de Dios y su realidad. Esto fue antes de descubrir un vídeo con el testimonio de alguien que fue a Hong Kong como misionera cuando tenía 22 años. Después, algo pasó en mí
y tuve un deseo ardiente de ir a Hong Kong. Mi marido, sin embargo, no fue impresionado e incluso se enfadó por insistirle continuamente. Entonces, oré una de las pocas oraciones que podía orar en ese tiempo, porque yo no podía orar normalmente. Dije: Dios, si es tu voluntad que vayamos a Hong Kong, que destinen a mi marido allí. En el nombre de Jesús. Amén. Después, olvidé esa oración. Pasé 1 año y medio bajo una densa oscuridad espiritual en Londres, viviendo muy superficialmente. A finales de 2018, empecé a leer 1 de Corintios. No sé, ni sé de qué manera los capítulos 12 y 14 se abrieron ante mí y se me hicieron muy claros. Son los 2 capítulos, debo decir, que hablan de los dones del Espíritu Santo. Busqué y no vi nada semejante en la iglesia, pero lo deseaba intensamente. Mi amiga, la esposa del pastor, me dijo que no busque lo extraordinario. No tengo que decir que no supe hasta muy tarde que mi vida espiritual estuvo a punto de morir. No conocí hasta muy tarde que la iglesia a la que asistimos era cesacionista. No creía en el bautismo en el Espíritu Santo ni en los dones del Espíritu. Era como estar en una tormenta, y aunque empecé a leer mi Biblia en ese tiempo, después de un sermón en la iglesia y una discusión con un pastor visitante, un mensaje también determinista y cesacionista, me fui muy agitada. Fui a casa, cerré mi Biblia y no volví a leerla durante meses. Fíjate cómo la dañó su vida espiritual por haber escuchado doctrina que limita la obra de Dios en una persona. Sigo leyendo. Era porque le vi a este pastor como un hombre piadoso. Todavía sigo considerándole así. Así que no le culpa a él, sino la enseñanza que dio, su doctrina. Inmersa en esta gran tormenta en mi vida, me vino encima una gran depresión al morir mi amiga, que era la esposa del pastor mencionado antes. Poco antes, mi marido vino a casa, escuche esto, vino a casa después del trabajo y me dijo que su jefe necesitaba a alguien para ir a... ¿Dónde? A Hong Kong, para iniciar un nuevo equipo de trabajo allí. Entonces él pensó en mí y en las discusiones que habíamos tenido. Bien, adelantándome, todo fue más fácil y suave de lo que nosotros esperábamos, porque el jefe estaba muy feliz de que él quisiera ir, y después de haber aceptado recordé la oración que hice y que había olvidado. Yo sé bien que Dios nos trajo aquí, escribe de Hong Kong, y mi anhelo y deseo fue poder ver su poder. Recibir finalmente lo que buscaba, no una fe superficial, sino en un Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nos mudamos a Hong Kong y yo todavía era muy complicada. Estaba en una gran depresión
y empecé a caer en pecados y debilidades de los que había sido liberada en mi conversión. No lo pasaba muy bien y olvidé otra vez que Dios nos había traído aquí. Empezamos a asistir a una iglesia internacional. Allí conocí a una familia india muy piadosa que ahora son amigos. De repente sentí un dolor constante en mi espalda y abdomen. Después de investigar, los doctores me dijeron que necesitaba ser operada y que sería muy complicada debido a mis muchas cirugías anteriores. Había sido operada otras veces, incluso en una de las operaciones, ya había dicho, había sufrido un paro cardíaco. Por supuesto, acepté mi destino, aunque a la vez temía la muerte, y lo hablé con algunas mujeres en la iglesia. Fue un tiempo muy oscuro. La señora india era diferente a las demás. Inmediatamente me pidió si podía orar por mí. Después de la reunión tomó mi mano y oró para que desapareciera el tumor, pero no mencionó la cirugía. Estuve un poco molesta con ella, pensando que no entendía que yo necesitaba ser operada. Después de orar por segunda vez el dolor se fue, aunque el dolor mental persistía. Cada vez que hablaba de la cirugía a mi amiga, ella dijo que estaba orando para que no fuera necesaria. Después de ver a 4 doctores, después que ella oró por segunda vez, y eran en 2 diferentes hospitales, sobre el espacio de 3 o 4 semanas. Al final, hicieron un escáner y no encontraron nada. Me mandaron a hacer otra prueba, pero el tumor había desaparecido. Pregunté al doctor si podía haber desaparecido solo, pero me dijo no, era demasiado grande. Él no supo qué más decir, y yo tampoco. Me hizo reconocer que a Dios le importa lo mío. Algo extraño pasó. Directamente pregunté a mi amiga india si ella hablaba en lenguas y no sé por qué lo hice, la pregunta, porque no me interesaba verdad las lenguas. Solo sentía una curiosidad. Ella dijo que sí, aunque un poco asustada por haberla preguntado tan directamente. Ella empezó a compartir cosas conmigo acerca de los dones del Espíritu, sobre las lenguas, la oración, la fe, y confesó que no había sentido nada especial al orar por mi salud. Solamente sabía que a Dios le importa sanar. Esto era nuevo para mí, porque yo pensaba que por medio del sufrimiento hacemos la voluntad de Dios, porque Él no quiere sanar. Así que yo no esperaba tal cosa. No estuve de acuerdo con ella en muchas cosas. Yo pensaba que la doctrina que yo llevaba era la única verdadera doctrina. La carne y no la leche. Yo pensaba que los que veían las cosas diferentemente no llevaban la verdadera doctrina, que son liberales o del Evangelio de la Prosperidad quizás. En otras palabras, su doctrina no fue la carne como yo la tenía, y ellos tenían como la leche de la palabra.
no me desafió la señora, sino que en una manera muy tranquila me dijo que ella también fue criada con una mentalidad como la mía, pero que en Dubái, donde vivían antes, la iglesia a que asistían era como en el Nuevo Testamento. Ven a Dios contestar las oraciones y el poder de Dios se manifiesta no solamente por sanidades. En los países árabes, que es Dubái, ellos tienen solamente a Dios, los cristianos, para resolver sus grandes problemas. No hay ningún apoyo fuera de la iglesia. Seguí discutiendo con ella, pero no pude negar que ella era mucho más piadosa que yo y que tenía fe. Su familia también era muy piadosa y también benigna, amorosa, ayudadora y cuidadora de otras personas. Al pedir que orara por mí, es lo que ella hizo. Y era muy diferente a mí en cumplir con lo que decía. Yo pensaba que tenía una doctrina sólida, limpia, verdadera, pero no bíblicamente, mientras que ella vivía por la fe y Dios estaba con ella. Ahí es donde dejé de leer la vez pasada, hasta este punto. Y bien, ahora vamos a continuar con el resto de esta carta. Así quería yo estar con Dios como ella estaba con Dios. Sentí que mi mundo iba deshaciéndose. Cosas de las que estaba muy segura, que había pensado durante muchos años, no eran verdaderas. Había pensado, quizás subconscientemente, que Dios quería que yo fuera miserable y que tenemos que aceptar todo, porque todo está predeterminado. Fíjate, estoy comentando cuánto daño le hizo esa doctrina. En lugar de correr a Dios, estaba yo huyendo de Él. Como había aprendido que Dios hace todo, aun las cosas que vienen del maligno parecía. Esta nueva doctrina chocó conmigo. Yo estaba resignada a la suerte, aceptando todo lo que pasara, sin haber recibido una palabra de parte de Dios, específicamente de lo que es su voluntad, como lo hizo con Pablo. ¿Recuerdan de lo que está refiriendo cuando Pablo estaba molestado por un espíritu maligno y dice que oró 3 veces que se apartara de él y Dios le hizo saber que esto era necesario para él, porque bastaba su gracia en este asunto, que no debía orar más que Dios le sanara de esa molestia. Ahora, este es lo que Dios enseñó a Pablo. A Pablo, personalmente, dijo Dios que no orase más por esta cosa, pero a todo el mundo no ha dicho lo mismo. Dios tiene que hablar a cada uno. Bueno, sigo leyendo. También creí por muchos años que los dones y el bautismo del Espíritu Santo solo eran para los cristianos piadosos, los misioneros quizás, pero no para mí. Esa es la parte que yo quiero que tú captes, amigo. Porque muchas veces, aunque creemos en lo que Dios dice en su palabra, pensamos que son para otras personas. Eso es lo que pensó él. Por eso estoy leyendo esta carta.
jamás me podría pasar tal cosa, pensé, porque no soy especial. Es cierto que no te creí, está hablando, escribiendo personalmente a mí en este asunto, ni entendí cuando tú una vez me dijiste en Lipsha que debo orar por estas cosas. No tenía fe para que algo así pasara, porque pensé que no era para mí, porque no soy una cristiana especial como quienes yo admiraba. Recuerda ahora el versículo con que empezamos este estudio de hoy, este programa. Hechos 2:49, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos. Repito, para todos los que están lejos, como en el lugar donde tú estás, hermano mío. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios ha llevado a ti, a tu territorio, a tu ciudad, a tu provincia, el Evangelio, Dios te ha llamado por medio de su Evangelio. Así para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aunque estén lejos de Jerusalén en tiempo y en kilómetros de distancia. Bien, sigo leyendo. Mi error fue poner al hombre en alto. Si los consideraba piadosos o con experiencias que yo no tenía, entonces tomaba su palabra como si fuera bíblica. Lo hice sin estar consciente de hacerlo. Pero la historia es muy extensa de cómo yo luchaba, aceptando todo lo que la gente que yo admiraba enseñaba, aunque dentro de mí todo era diferente. Derramé muchas lágrimas y pasé muchas noches sin dormir. Aquí entran tus artículos. Me está escribiendo personalmente otra vez. Y empecé a leerlos de nuevo. Leí también lo que palparon nuestras manos, un libro que escribí. Vi que tú no enseñaste de resignarse a la suerte, sino a luchar en la oración, confiando en Dios. No fue lo que me enseñaron de la iglesia a que asistía yo y esa doctrina que ellos llevaban. El pastor en Londres me dijo cosas que me dejaron sin hablar. Leí tu blog, hablé con mi amiga y reconocí, su amiga India, y reconocí que tenía yo miedo de pedir de Dios el bautismo en el Espíritu, porque pensaba que iba a recibir un demonio por algunas demostraciones raras que vi en la televisión. Todo lo que sabía de hablar en lenguas y los dones era que venían del maligno. Así me enseñaron. Y si los pides, posiblemente recibirás un espíritu malo. Así le enseñaron, amigo. Ahora, mi amiga India me mostró el versículo que dice, escúchalo tú. Tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. También leí un libro de Torrey, el amigo de Moody, de L. Moody, que enseñó lo mismo. Tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Que Dios no nos va a dar un demonio si le pedimos otra cosa. Ahora, mi problema era que por muchos años no pude orar.
si hice algún intento que jamás podría llamar oración, sino soñar sobre mis rodillas, sintiéndome muy cansada y pensando en otras cosas. ¿Te ha pasado lo igual? No pude arreglar esta costumbre. Mi oración por mucho tiempo fue: Dios, ayúdame a orar. Pedí a mi amiga, a India otra vez, que orase por mí para ser llena del Espíritu Santo. Ella oró y no sentí nada, sino una pequeña tranquilidad, sí, en mi corazón. Había estado disgustado con ciertas cosas durante mucho tiempo y no podía cambiar esos sentimientos. Sabía que no estaba bien, pero no podía cambiarme de ninguna manera. Después de que mi amiga oraba por mí, sentí algo pequeño, cierta tranquilidad y nada más. Algo que casi no podía percibir. Déjame injertar este pensamiento a la vez, ya en medio de esta frase, de que esto es lo que pasó conmigo cuando mi padre y otro amigo oraron por mí por primera vez para ser lleno del Espíritu Santo. Sentí esa tranquilidad de que se estaba hablando ella y se me fue los temores que había tenido. Solo tenía 12 años en aquel entonces, pero tenía miedo de ciertas cosas. Se me fue estos temores. Bueno, a ella le pasa igual. Esperaba otra cosa, dice. Leí el versículo de nuevo, de que Dios dará el Espíritu Santo a los que pidiera. Y me vino la fe. Creí y entendí el versículo. Y pedí que me ayudara a orar. Y entonces pronuncié una palabra en otra lengua. Y después, como una fuente. Fue una lengua completa que no conocía yo. Y oré asombrada y con lágrimas y cosas que yo deseaba decir, ahora pude decirlas. Esto es algo inmensamente grande. Después, la vida de oración cambió. Fui transformada. Puedo ahora orar en lenguas y también en rumano e inglés. Y tengo una confianza que nunca tenía antes. La historia es muy grande, pero fui dirigida por Dios, pienso. Lo digo por el fruto que ha producido en vidas de otras personas, amigas. Según ellas me han hablado, hablé con una amiga que te escribió a ti también sobre lo que me había pasado. Me acuerdo que me escribió y tenía algo que ver con los estudios en 1 de Corintios, pero solamente decía que Elisa estaba totalmente cambiada. Así que Dios me empezaba a utilizar. Jamás pude ayudar a otros antes. Siempre buscaba su ayuda para mí, para que me llevaran adelante a mí. Bueno, ha sido una jornada intensa. Todavía lo es. Estuve con tu estudio expositivo sobre 1 de Corintios, pero recibí el don de lenguas antes de llegar a la parte donde tú hablas sobre ello. Estaba esperando lo que ibas a comentar, porque todo era nuevo para mí. Incluso a veces estaba insegura. Leí muchas veces el estudio
sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero no podía entender muchas cosas, aunque ahora entiendo más. Yo sé que hay mucho más para saber de Dios. Bendiciones. Y pone su nombre Elisa. Bien, quería leer esto para ver cómo esta chica recibió lo que pensaba que nunca podría obtener. Además, su doctrina que había llevado por años cambió, porque era una doctrina, yo llamo estas cosas, estas doctrinas de incredulidad. Los que dicen que Dios no hace lo que hizo. ¿Y cómo es que el escritor de Hebreos dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre? Amigo mío, he visto obrar los dones del Espíritu Santo. He visto personas como Elisa cambiados y su vida cristiana victoriosa por haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Y no son pocas personas. Cuidado con las doctrinas que escuchas, porque te puede hacer daño. Si limita a Dios el Espíritu Santo, si limita lo que Dios puede hacer en tiempos modernos, no hay nada en la Biblia que enseñe que Dios no va a hacer lo que siempre ha hecho. Bien, ya dejando la carta, hay que volver al pasaje bíblico en el 2 capítulo de los Hechos. Estamos en Hechos capítulo 2 y os voy a recordar de nuevo, porque para vosotros es la promesa 39, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora adelante el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es Pedro que va predicando, y un Pedro transformado. Vemos a otro Pedro en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos uno que se mete la pata en muchas situaciones, uno que no ve claramente las cosas que está pasando, una persona que dice que lo haría y a la vez cayó, o falló, mejor dicho, en cumplir lo que había dicho. Ahora ha sido bautizado en el Espíritu Santo y es otro Pedro, un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y él aconseja a la gente que habían llegado de muchas partes del mundo a Jerusalén por la fiesta del Pentecostés. Y 3,000 de ellos creían el mensaje. El texto se nos dice una cosa más en el sermón de Pedro. Hay cosas que no sabemos lo que dijo, porque dijo con muchas palabras, testificaba y les exhortaba. Pero una cosa que él sí dijo, sin tener que especularnos, el texto sí nos dice una cosa más, que tenía que ser el punto principal de sus palabras finales. ¿Y quieren? Sed salvos de esta perversa generación. Ahora, vamos a hablar un poco, vamos a comentar un poco. El creyente ha creído para ser salvo a y para ser salvo de. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Las cosas a de que ha sido salvo son las promesas. A las promesas innumerables
a las bendiciones de Dios. Hemos sido salvos a estas cosas. Pero también ha sido salvo de esta perversa generación. Hemos sido salvos de las cosas que no son de provecho. Esta salvación es dada al converso como un miembro personal de la iglesia, como tú que me escuchas. Eres parte de la iglesia, eres un creyente. Has sido salvo de esta perversa generación. Y el significado de la salvación se encuentra en la misma palabra iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que el nombre griego para iglesia es casi igual en griego, es ekklesia. Ekklesia. E-K quiere decir fuera de entre. Y klesia significa llamado. No te confundas. Para aclararlo, diría que Pedro está llamando a esta nueva congregación que apenas va creyendo en Cristo, está llamándoles fuera de la generación perversa, de estar entre el mundo. Está llamándoles fuera de estar entre el mundo donde han estado toda la vida. Y les está llamando a la iglesia. Son así bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Del mundo en el que había estado hasta ahora, un mundo que ha perdido la intención por la cual Dios lo creó. Por eso es perverso. Lo creó y es torcido, rebelde y no dócil. Esta generación. Lo que acabo de decir son sinónimos españoles por la palabra perverso. Lo repito, torcido, rebelde y no dócil. Perverso. Y mi fuente es el diccionario griego de Strong's. Generación normalmente significa cierto tiempo, pero en este versículo se refiere al tipo de gente. Y la raíz de la palabra generación es que gene, es decir, sus genes espirituales son perversos. La generación perversa quiere decir que los genes espirituales son perversos. Tiene que arrepentirse, eso es lo que dice Pedro, de su alianza pasada con el mundo, como hemos leído. Sed salvos de esta perversa generación. Y esto es lo que pasó en el día de Pentecostés. Y fue el cumplimiento de la celebración jubilosa de la cosecha. Esto era la fiesta de Pentecostés. Lo que ellos esperaban en Lucas 19:11 era, y lo estoy citando, Lucas 19:11, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos sí lo vivían ya, pero no en la manera que pensaban. Recibieron la palabra de Pedro, el Evangelio, y fueron hechos una nueva creación. 3,000 personas inmediatamente dieron testimonio público de la obra interior que había pasado en ellos en esos mismos momentos. Y 3,000 personas fueron bautizados en agua, demostrando públicamente lo que había pasado en su interior.
Mira, amigo mío, no te confundas. El bautismo en agua no puede cambiar tu interior. El bautismo en agua es para dar testimonio de lo que ha pasado dentro de ti al mundo que está observando, quizás amigos, quizás parientes, para darles cuenta que tú has nacido de nuevo. El bautismo no lo hizo. Era una obra interior, completamente, 100%. Bueno, estas personas estaban pensando que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero ahora ellos fueron introducidos en el reino de Dios ese mismo día, y el reino emergió en sus corazones a través de un nuevo nacimiento. Ya no hay necesidad de celebrar la fiesta del Antiguo Testamento, como ellos habían hecho toda su vida, porque llegó a su cumplimiento cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los cristianos. El resultado fue una gran cosecha de almas. Y no solamente en aquel día, sino en los siglos que han acontecido hasta el día de hoy. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Los versículos finales de Hechos capítulo 2 relatan las actividades de la iglesia primitiva de Jerusalén. Los apóstoles les enseñaron la doctrina verdadera. Así que ellos están en la palabra de Dios, están siendo instruidos en la palabra de Dios. Los de todas partes del mundo, incluso los galileos, los 120, incluso los otros de Jerusalén quizás, los que recibieron la palabra, lo que necesitaba ahora sí era la doctrina, pero la doctrina de los apóstoles, la doctrina verdadera, que es una práctica vital de la iglesia, enseñar la palabra de Dios. Fue el propósito de Cristo que sus seguidores, escúchame, más cercanos, los 12 discípulos cuando menos, sus seguidores más cercanos enseñaran a las siguientes generaciones. Cuando Jesús oraba al Padre, dijo, en cuanto de sus discípulos, yo les he dado tu palabra. Juan 17:14. Y además oró por quienes creyesen en él por medio de su palabra, la palabra que hablaron los apóstoles. Dijo Jesús, repito, quiero que captes esto. Jesús dijo al Padre, yo les he dado tu palabra. Y estaba hablando especialmente a los 12 apóstoles del Cordero. Ellos recibieron la palabra y lo enseñaron. Están enseñándolo en la nueva iglesia en Jerusalén. Y hasta nosotros ha llegado su palabra también. La comunión cristiana fue practicada también. También es una práctica vital, incluyendo el partimiento mutuo del pan. Déjeme leer estos últimos versículos, empezando con 42, para que sepamos lo que era muy activo en la iglesia, la primera iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La Biblia, fueron enseñados en la Biblia y en la comunión unos con otros. La comunión cristiana fue practicado en el partimiento de pan y en las
oraciones. Esas son las cosas vitales para la vida cristiana, la doctrina, la comunión con otros, las oraciones privadas y en compañía con los demás. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El egoísmo se acabó. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El tiempo para este programa ya se acabó y espero que ha sido algo de mucho provecho. Espero que la carta que leí fuera de gran bendición para tu vida y que te dé fe que cosas así, si no has recibido, puedas recibirlo en tu vida. Dios quiere bendecirte y nosotros también. Así que Dios te bendiga hasta que nos juntemos una vez más con la palabra de Dios en medio. Y hablaremos más, un poco más de la iglesia en Jerusalén.